Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un tema legal, con muchas implicaciones tanto personales como económicas. La ley de segunda oportunidad aquí en España. Tenemos una guía bastante completa que nos sirve de base. Sí, una guía muy útil para entenderlo bien. Exacto. Y bueno, nuestra misión hoy es desentrañar qué es esto exactamente, para quién está pensado de verdad, cómo funciona el proceso, paso a paso, y sobre todo, qué efectos reales tiene. La idea principal, claro, es ofrecer una salida a personas físicas. Hablamos de particulares y autónomos, ¿no? Gente que está, ahogada por las deudas. Eso es. Se presenta como una forma de reorganizar las cuentas o incluso cancelar deudas y poder, digamos, volver a empezar. Para que nos situemos, la ley es de 2015, pero hubo una reforma clave en 2022. Sí, muy importante esa reforma. Que la actualizó, la adaptó a directivas europeas y se supone buscaba hacerla más ágil. Pero ¿es tan sencillo como parece? Bueno, sencillo no es. Pero sí es una herramienta potente, si se usa bien. Y es importante lo que dices, y la guía lo sugiere. El propósito no es solo ayudar al deudor a toda costa. Intenta ser un mecanismo de equilibrio. Equilibrio, vale. Claro, busca proteger los derechos de los acreedores hasta donde se pueda. Y también, algo fundamental, busca la reactivación económica. La idea es evitar que alguien quede fuera del sistema financiero para siempre, porque eso muchas veces lleva a la economía sumergida. Tiene lógica. Pero ojo, que nadie piense que esto es una amnistía general para borrar deudas y ya está. No. Es un proceso judicial, muy formal, regulado y sobre todo supervisado por un juez. Entendido el marco general. Entonces, vayamos a lo concreto. La guía habla de particulares y autónomos. Pero ¿qué tipo de situaciones llevan a cada uno a plantearse esto? A ver si podemos perfilar un poco más quién llama a esta puerta. Es una buena pregunta, sí. Porque aunque la ley es la misma, las realidades son distintas. A ver, para los particulares, muchas veces hablamos de sobreendeudamiento por consumo. Lo típico, ¿no? Eso es. Préstamos personales que se acumulan, tarjetas de crédito que se van de las manos, quizá una hipoteca que ya no puedes pagar porque te has quedado sin trabajo. Son deudas más ligadas, digamos, a la economía familiar. Lo que le puede pasar a cualquiera, vamos, en un mal momento. Exacto. Y luego están los autónomos. Ahí la cosa suele estar ligada directamente a su negocio. Claro. Deudas con proveedores, préstamos para la actividad, cuotas de la seguridad social que no has podido pagar, deudas con Hacienda. Pues eso, un negocio que no va bien o simplemente una mala racha y te encuentras con una insolvencia que afecta a todo, al negocio y a tu patrimonio personal, porque ahí muchas veces no hay separación. Queda clara la diferencia, y la guía subraya algo importante. Esto no vale para las grandes empresas, ¿verdad? Ellas van por otro lado. Correcto, sí. Las sociedades mercantiles, las SL, las SA, ellas tienen el concurso de acreedores general. Está en la misma ley concursal, pero es otro procedimiento más complejo. La segunda oportunidad es específica para la persona física, para el individuo. Perfecto. Ahora, una de las preguntas del millón, seguro, para quien esté en esa situación. Vale, soy particular o autónomo, estoy en apuros. Pero, ¿qué deudas puedo meter aquí? ¿Se puede cancelar todo sin más? Aquí es donde la cosa se pone técnica y hay que entender bien los matices. La guía lo explica bien, por cierto. En principio, las deudas privadas son las candidatas más claras. Pueden incluirse y potencialmente exonerarse. ¿Privadas te refieres a? Pues eso, préstamos del banco, deudas de tarjetas, microcréditos, facturas de proveedores si eres autónomo, ese tipo de deuda. Entendido, las deudas normales, digamos. Pero ¿qué pasa con la administración? Hacienda, Seguridad Social, suelen pesar mucho. Exacto. Y aquí la reforma de 2022 metió un cambio muy importante y que genera bastante comentario. Las deudas públicas sí se pueden exonerar. Pero con límite. Sí, pero con un límite. Y es un límite importante. Hasta 10.000 euros para Hacienda y otros 10.000 euros para la Seguridad Social. Como máximo. Un momento, solo 10.000 por cada una. Eso suena bastante poco, ¿no? Sobre todo para autónomos que pueden acumular deudas públicas muy rápido. Es aquí donde la segunda oportunidad a veces se queda corta, según la guía. Es sin duda uno de los puntos más discutidos y con más impacto real. Si tú debes, 25.000 euros a Hacienda y 15.000 a la Seguridad Social,
Te perdonan 10.000 de cada. Exacto. Te perdonan 10.000 de Hacienda y 10.000 de la Seguridad Social. Los otros 15.000 de Hacienda y los 5.000 de la Seguridad Social no desaparecen. ¿Y qué pasa con ellos? Pues que normalmente se establece un plan de pagos para esa cantidad que nos ha perdonado. Así que sí, es un alivio pero parcial. No es total si tienes mucha deuda pública. Muy, muy importante tener eso claro desde el principio. Y hay otras deudas que ya directamente no entran. Ni con límites ni nada. Sí, la ley las excluye claramente por su naturaleza. Las más típicas, deudas por alimentos, pensiones a hijos, excónyuges, esas son sagradas. Lógico. Multas de procesos penales, tampoco. Responsabilidades civiles por delitos, tampoco. Y bueno, algunas otras deudas públicas muy específicas. Esas hay que pagarlas sí o sí. Vale, el mapa de las deudas queda más o menos claro. Otra preocupación gorda, seguro. Mis bienes. Si me meto en esto, pierdo mi casa, mi coche, lo poco que tenga ahorrado. La pregunta delicada. Y la respuesta no es un sí o un no rotundo. A ver, el mecanismo concursal tiene como una de sus vías principales la liquidación del patrimonio. Liquidación significa venderlo todo, ¿no? Básicamente, sí. Vender los bienes del deudor para pagar a los acreedores hasta donde se pueda llegar. Suena bastante drástico. ¿Siempre es así? No siempre. Y aquí está uno de los puntos interesantes que intenta equilibrar la ley. Hay como dos caminos principales. Uno que liquida los bienes, la masa activa, y otro que no, que se basa en un plan de pagos. Ajá. Si vas por liquidación, o si no queda más remedio, pues sí, se venden los bienes que se puedan embargar. Pero, ojo, la ley también protege ciertas cosas. Los bienes inembargables. ¿Cómo qué? Pues lo mínimo para vivir. Las herramientas que necesita un autónomo para trabajar. Esas cosas, en principio, están protegidas. ¿Y la vivienda habitual? Que suele ser el miedo número 1. La vivienda habitual es complejo. No está protegida automáticamente, pero tampoco está condenada a venderse siempre. Depende. ¿De qué depende? Pues de muchas cosas. Si tiene hipoteca, cuánto falta por pagar, cuánto vale en comparación con la deuda total, si venderla ayudaría mucho a pagar a los acreedores. A veces se puede intentar salvar si la metes en un plan de pagos que sea viable. Ya. Pero otras veces, sobre todo si no tienes muchos más bienes y la deuda es alta, pues puede que haya que liquidarla. Se mira caso por caso en el juzgado. Entendido. Es un análisis caso por caso, no una regla fija. ¿Vale? Hemos visto quién puede acogerse, qué deudas entran y qué pasa con los bienes. Pero la guía insiste mucho. No basta con querer. Hay que cumplir requisitos muy estrictos. ¿Cuáles son esas condiciones clave? Totalmente. El sistema está para ayudar a quien de verdad lo necesita y actúa bien, no para listillos. Hay varios filtros importantes. Ya dijimos los dos primeros. Ser persona física, particular o autónomo, y estar en insolvencia, ya sea actual o que veas que va a llegar ya mismo. Esos parecen lógicos. Ser un individuo y estar realmente mal de dinero. Pero luego entra el concepto de buena fe. Suena importantísimo, pero quizá un poco abstracto. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Qué dice la guía? Es el pilar central, sí, y puede sonar abstracto, pero se concreta bastante. Actuar de buena fe significa, sobre todo, 1. No haber causado tú la insolvencia queriendo o por una negligencia muy grave. Vale, no haberla liado a propósito. Eso. 2. No tener condenas por delitos económicos, de patrimonio, falsedad documental, o contra Hacienda, la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores en los últimos 10 años. O sea, tener un historial limpio en lo económico. Básicamente. 3. No haber mentido ni ocultado información en el proceso. Y 4. Colaborar. Colaborar activamente con el juez y con el administrador concursal, que es la persona que supervisa el proceso. Entiendo. No provocarlo, no tener antecedentes chungos, ser transparente y colaborar. Eso ya filtra bastante. ¿Qué más? También hay límites de tiempo. No puedes pedir una segunda oportunidad hoy y otra el año que viene. La ley pone plazos mínimos antes de poder repetir. Varían entre 2 y 5 años según el caso. Para evitar abusos, claro. Exacto. Y aunque ya no está el límite formal de 5 millones de euros que había antes, si la deuda es descomunal, pues se mirará con más lupa, lógicamente. Y, por supuesto, cumplir con todo el papeleo y la información que te pida el juzgado. Queda claro que hay una serie de checks importantes antes de empezar. Vale, pongamos que alguien cumple todo esto. ¿Cómo es el viaje? Las etapas del procedimiento.
La guía lo detalla, pero si resumimos los pasos clave. El proceso, aunque puede variar un poco, suele seguir una estructura. Primero, el inicio. Esto es reunir un montón de papeles. Me imagino. Lista completa de a quién le debes y cuánto. Inventario de lo que tienes. Bienes, derechos, tu situación laboral, ingresos, gastos. Con todo eso, el abogado presenta la solicitud de concurso de persona física en el juzgado de lo mercantil. Solo el papeleo inicial ya suena intenso. ¿Y después? Una vez que el juzgado admite a trámite el concurso, se abre una fase clave. Hay que decidir qué camino seguir. Básicamente, las dos opciones que ya comentamos un poco. Opción 1, plan de pagos. El deudor propone un plan para pagar a sus acreedores durante un tiempo, normalmente 3 o 5 años. Pagar todo. No necesariamente. El plan puede incluir quitas, o sea, perdón de una parte, esperas, que son aplazamientos. Tiene que ser realista, basado en lo que de verdad puedes pagar. Lo tiene que aprobar el juez y los acreedores tienen algo que decir, aunque ahora menos que antes. Si cumples el plan entero... Al final te perdonan lo que quede. Exacto, las deudas que queden pendientes y que sean perdonables, exonerables, se cancelan. Opción 2. Liquidación de activos. Si no puedes proponer un plan viable, o si prefieres ir por ahí, pues se vende tu patrimonio embargable, el dinero que se saca se reparte entre los acreedores, siguiendo un orden que marca la ley. ¿Y una vez vendido todo? Pues pides que te perdonen las deudas que no se han podido pagar con esa venta y que sean exonerables. O sea, o pagas una parte durante un tiempo o vendes tus cosas para pagar lo que puedas ahora. Y en ambos casos, el objetivo final es el mismo, ¿no? El objetivo final, sí. Conseguir el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. El famoso BEPI o EPI. EPI, vale. Después de cumplir el plan de pagos o después de terminar la liquidación, pides formalmente al juez que declare que las deudas que no se han pagado y que cumplen los requisitos, pues que se extinguen. Que desaparecen legalmente. Si el juez te da la EPI, los acreedores ya no te las pueden reclamar más. Y ahí está la segunda oportunidad de verdad. La guía decía que la reforma de 2022 quería hacer esto más rápido. Se nota. Va más rápido ahora. Bueno, esa era la intención, sí. Uno de los cambios fue quitar la obligación de intentar un acuerdo extrajudicial antes en muchos casos. Eso antes alargaba meses el inicio. Ya. Ahora puedes ir directo al juzgado y eso, en teoría, acelera el arranque. Además, metieron un procedimiento súper simplificado para los concursos sin masa. Sin masa. Sí, cuando el deudor casi no tiene bienes para vender. En teoría, eso debería ir mucho más rápido. Aunque bueno, la realidad es que los juzgados están a tope y eso siempre influye en los tiempos. Claro, la carga de trabajo. Vale, imaginemos que alguien pasa por todo esto, que puede ser largo y complicado, y al final consigue el EPI. ¿Cuáles son los beneficios reales? El premio por superar la carrera de obstáculos. Pues el beneficio principal es ese, literalmente, la posibilidad real de empezar de nuevo, sin esa mochila de deudas impagables que te condicionaba todo. Es una liberación financiera enorme. Me imagino el alivio, sí. ¿Qué más? Otra cosa inmediata y muy importante, te protegen de los acreedores durante el proceso. Desde que te admiten el concurso, normalmente, se paran los embargos, las ejecuciones. ¿Se acaban las llamadas, las cartas? Exacto. Se acabaron las llamadas a todas horas, las cartas amenazantes, el miedo a que te embarguen la nómina o la cuenta del banco. Eso da una tranquilidad básica para poder centrarte en el proceso. Y a largo plazo, pues el objetivo es que te reincorpores a la vida económica y social, que puedas abrir una cuenta sin miedo, alquilar un piso, quizá volver a montar un negocio. Suena muy bien. Pero, como todo, tendrá su cara B. ¿Cuáles son las limitaciones o las consecuencias menos buenas que hay que saber? La guía seguro que también lo dice. Claro, y es fundamental ser realista. Lo primero, insistir en lo que ya dijimos. No todas las deudas se perdonan. Las de alimentos, las penales y, sobre todo, la parte de la deuda pública que pase de los 10.000 euros por organismo. Esas sigan ahí. Tienes que tener un plan para pagarlas. El recordatorio de la deuda pública, clave. ¿Algo más? La buena fe. No es solo para entrar. Se mira durante todo el proceso e incluso después. Si se descubre que ocultaste bienes, ingresos o que actuaste con trampa, te pueden quitar la exoneración, incluso años después. No es un cheque en blanco para siempre si se demuestra que engañaste. O sea que la honestidad es clave siempre, hasta el final y después. Totalmente. Y luego está el historial crediticio.
A ver, aunque consigas salir de las listas de morosos, como ASNEF, el haber pasado por un concurso deja rastro. ¿Dónde? En los informes de riesgo que manejan los bancos, como la CIRBE del Banco de España. Y eso significa que conseguir financiación nueva, una hipoteca, un préstamo, va a ser más difícil durante un tiempo. No imposible, pero más complicado. Es un factor a tener en cuenta para el futuro. Y volviendo a la deuda pública, ¿eso de los 10.000 euros de verdad es un problema frecuente? Muchísimo. Piensa en un autónomo que lleva un par de años malos. Acumular 20.000 o 30.000 euros de deuda con la Seguridad Social o con Hacienda no es nada raro. Claro. Pues en ese caso le perdonan 10.000 de cada, pero le queda una cantidad importante que tendrá que refinanciar y pagar. Es un alivio, sí, pero la segunda oportunidad no es completa en ese aspecto para mucha gente. La guía que usamos trae un par de ejemplos que lo ilustran bien. Por un lado, uno bueno. Un empresario de Palencia que canceló más de 82.000 euros. Ahí se ve el potencial. Efectivamente. Demuestra que si la mayoría de la deuda es privada, el impacto puede ser total. Una liberación. Pero, por otro lado, cuenta el caso de alguien a quien se lo negaron por acumular 55 multas de tráfico. El juzgado dijo que eso iba contra la buena fe. Exacto. Ese ejemplo es perfecto. Muestra que el sistema tiene filtros y que mira la conducta del deudor. No es un coladero para quien ha sido un negligente total o ha incumplido sus deberes de forma, flagrante. Refuerza que la buena fe no es solo no mentir, sino tener una conducta general mínimamente responsable. Y más allá de lo puramente legal, la guía también habla de un impacto social, ¿no? Que hay más solicitudes y un alivio psicológico. Sí, las cifras muestran que estos procedimientos han aumentado mucho, sobre todo después de crisis o de la pandemia. Y hay muchos testimonios, recogidos en estudios y en la guía, que hablan del enorme alivio mental y emocional que supone salir de esa espiral de angustia, depresión constante. Ya me imagino. A veces ese impacto psicológico es igual o más importante que el económico. Tiene todo el sentido. A ver, poniéndonos en la piel de alguien que se lo está pensando, ¿qué riesgos concretos debería tener muy claros antes de meterse? El principal, como venimos diciendo, no cumplir la buena fe. Y es un concepto amplio, ¿eh? Desde tener antecedentes penales que importen hasta ocultar información o no colaborar. Es la causa más común para que te lo nieguen o te lo quiten después. Vale, la buena fe, lo primero. Otro riesgo clave. Tener mucha deuda pública por encima de los límites que se perdonan. Hay que ser muy consciente de que esa parte se queda y vas a tener que pagarla con un plan. ¿Algún otro riesgo importante? Pues el riesgo de que aparezcan bienes o ingresos que no dijiste. Si no eres transparente al 100% desde el principio y luego aparece algo, una herencia que no esperabas, una cuenta por ahí, te puede tumbar el caso por mala fe y además obligarte a una liquidación que no querías. O sea, transparencia total siempre. Y por último, un riesgo más práctico, la duración y el coste. Aunque la ley quiera agilizar, la realidad de los juzgados es la que es y puede haber retrasos. Y siempre hay costes. Abogado, procurador, quizá alguna tasa. Hay que tenerlo previsto. Vistos los riesgos, ¿cuáles serían las claves para hacerlo bien? ¿Qué recomienda la guía para tener más posibilidades de éxito? La guía es muy clara. Primero, actuar pronto. No esperar a estar con el agua al cuello y sin nada de patrimonio. Cuanto antes afrontes la insolvencia, más opciones tienes. La anticipación es clave, entonces. Fundamental. Segundo, y esto quizá es lo más importante, buscar ayuda legal especializada. Un abogado que sepa de verdad de esto, de derecho concursal y segunda oportunidad. Es imprescindible. Esto no es un trámite para hacer uno solo. La estrategia, los papeles, negociar, todo necesita un experto. El abogado como guía, sí o sí. ¿Qué más? Transparencia total. Ser un libro abierto, con el abogado, con el juzgado, con el administrador concursal. Dar toda la información, no ocultar nada. Cualquier intento de engaño se vuelve en tu contra. Clarísimo. Cuarto, pensar bien la estrategia. ¿Interesa más intentar un plan de pagos para salvar algo, como la casa, o es mejor ir a liquidación para conseguir el perdón antes y de forma más limpia? Esa decisión es crucial y hay que tomarla con el abogado, viendo los pros y contras de tu caso concreto. Analizar bien el camino. Y quinto, algo que parece obvio pero es esencial. Orden y papeles. Guardar y organizar todas las facturas, contratos, notificaciones. Tenerlo todo a mano ayuda muchísimo. Muy bien, creo que hemos cubierto los puntos clave. Si tuviéramos que resumir la esencia,
La ley de segunda oportunidad parece una herramienta valiosa, ¿no? Una red de seguridad para particulares y autónomos que están hasta arriba de deudas. Intenta dar una salida digna y ayudar a que vuelvan a la economía. Exacto. Es un mecanismo que reconoce que un negocio puede fracasar, que las cosas se pueden torcer y que dejar a la gente atrapada para siempre en deudas no es bueno para nadie. Ni para ellos ni para la sociedad. Busca un equilibrio entre perdonar y exigir responsabilidad. Pero, como hemos dicho mucho, no es un camino de rosas ni automático. Hay requisitos duros, sobre todo la buena fe, es un proceso judicial formal y tiene consecuencias importantes. Puedes perder bienes y hay deudas que no se perdonan, sobre todo las públicas si superan esos límites. El abogado experto es fundamental. Totalmente. La guía lo deja claro. Es una solución potente, pero exige seriedad, transparencia y ser realista. Y todo esto nos lleva a una reflexión final interesante que plantea la propia guía y que da que pensar. A medida que esta ley se usa más, ¿cómo calibra la sociedad y el sistema legal esa línea tan fina entre dar un alivio necesario para que la gente rehaga su vida económica y el posible riesgo moral? O sea, la sensación de agravio de quien sí paga sus deudas a rajatabla. Es una línea delicada, sí. ¿Ha encontrado la ley actual, con sus reformas y sus límites, ese punto justo? ¿O es algo que necesitará más ajustes para adaptarse a una economía cada vez más compleja y funcionar de forma justa y eficaz para todos? Deudores, acreedores y la sociedad en general. Es una pregunta que queda ahí, en el aire, y es muy relevante. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.